Hola, soy Antón García Fernández y les hablo desde Jackson, Tennessee, aquí en los Estados Unidos de América. Acabo de volver de poner uno de los exámenes finales de mis alumnos de español en la universidad y eso significa que se va acabando este semestre de otoño del año 2024 en la universidad y por tanto voy a hacer un breve vídeo como suelo hacer, no al final de todos los semestres, pero de algunos de ellos acerca de algunas reflexiones sobre la enseñanza del español en los Estados Unidos. Generalmente a los alumnos les hago un pequeño cuestionario al terminar el semestre, al terminar el curso, en el que les hago pues 4 preguntas bastante sencillas y abiertas. Por ejemplo, ¿qué piensas que has aprendido este semestre? ¿Era esta clase lo que esperabas? ¿Cuáles fueron tus partes favoritas de la clase? ¿Cuáles fueron las partes que mejorarías o que cambiarías o que no te han gustado tanto? Y la última pregunta, que es más abierta todavía. ¿Piensas que una lengua extranjera es algo importante? ¿Es una capacidad valiosa que las personas deben tener, hablar una lengua extranjera? ¿Por qué sí o por qué no? Y piensas que lo utilizarás en tu futuro, o sea, en tu futura carrera profesional o en los años venideros. Y en general los alumnos dicen que sí, que es valioso saber una lengua extranjera. Evidentemente aquí, teniendo en cuenta que estamos en los Estados Unidos y que muchos alumnos evidentemente hablan solamente inglés, pues, y muchos de ellos piensan que con eso es suficiente, pero la mayor parte de ellos sí que dicen que es importante aprender una lengua extranjera. Aquí, por ejemplo, este alumno dice que sirve para comunicarse con otras personas, personas que tienen diferentes lugares de nacimiento, te ayudan también estas lenguas extranjeras, si uno las aprende, a conocer tu propia lengua materna mejor. Y esto sí que es una cosa interesante porque desde luego conocer otras lenguas, ser capaz de hablar o por lo menos comunicarse de una manera efectiva en otras lenguas, estudiar una lengua extranjera hace que conozcas mejor tu propia lengua. De hecho, digo muchas veces que hasta que yo empecé a dar clase de español hace ya muchos años, pues no me di cuenta de ciertas cuestiones relativas al vocabulario, a la gramática del español que uno da por sentadas, pero que pues no son tan sencillas o al menos necesitan pues explicación y comprenderlas mejor. Así que sí, aprender inglés, aprender francés, aprender alemán hace que el español o el gallego que uno conoce pues sea una lengua mejor conocida por parte del hablante. Aquí habla, por ejemplo, este alumno, es un cuestionario que hago al final del curso y que es un cuestionario anónimo. Dice que de hecho ya habla en español con algunos de sus clientes en su lugar de trabajo. Así que bueno, pienso que es importante que quede claro que los alumnos en general, cuando llegan a una clase de español, tanto si han estudiado español en el instituto, en el high school, como si no, piensan que es algo valioso aprender una lengua extranjera. Otra cosa es que después se apliquen a ello o no se apliquen a ello. Dice aquí otro alumno que su parte favorita de la clase fue que era una clase interactiva. Bueno, eso es lo que se intenta hacer en una clase de una lengua extranjera. No puede ser que yo llegue a una clase de español y me ponga a dar una charla sobre vocabulario, sobre el subjuntivo y no haga que la clase sea interactiva, porque lo que importa es que los alumnos puedan participar y aprender participando, utilizando la lengua, cosa que, bueno, pues en otros tipos de clases, pues sí que se puede llegar ahí y dar como una especie de conferencia y los alumnos pueden tomar notas, etcétera, etcétera. Pero no es el caso de una clase de español, de una lengua extranjera, porque en ese caso sí que es necesario, creo yo,
pues además de que los alumnos, por supuesto, tomen notas y hagan los ejercicios, pues ofrecerles oportunidades de participar en la clase, utilizar la lengua española. Pero claro, eso es algo que hay bastantes alumnos a los que no les gusta y protestan, ¿no? Porque no quieren participar. Bueno, pienso que el único lugar, bueno, no el único lugar, pero uno de los lugares principales en los que un alumno o una alumna puede practicar el español es precisamente en la clase, el español oral. Claro que hay posibilidades después fuera de la clase, porque eso es algo importante que siempre le digo a los estudiantes, y es que el español es una lengua que aquí en Tennessee se puede utilizar en situaciones que van más allá de la clase. Uno puede encontrarse con personas que hablan español y, por tanto, tiene la oportunidad de utilizar esa lengua. Uno puede ir a un restaurante mexicano, por ejemplo, en el que muchas de las personas que ahí trabajan van a ser hablantes nativos de español, con lo cual es un buen ejercicio tratar de utilizar lo que se aprende ya en el primer curso de español. Uno en el primer curso de español, tenemos tres cursos principales de español, los básicos. Español 111, que es el primer semestre, Español 122, que es el segundo semestre, y Español 222, que es el tercer semestre. En otras universidades pues sería Español 101, 102, 103, bueno, la numeración cambia, pero básicamente es la misma idea. Pues en el primer curso de español, el más elemental, al terminar el curso, diría incluso que hacia la mitad del curso ya los alumnos saben lo suficiente de español como para poder pedir en español su comida en un restaurante mexicano. Yo les animo a que lo hagan. No sé si es que después lo hacen o no, pero pienso que si uno tiene interés en aprender una segunda lengua, lo primero que tiene que hacer es no tener ninguna vergüenza por cometer errores. Los errores los va a cometer sin ninguna duda, porque, bueno, pues uno puede hablar una lengua extranjera durante 20, 30 años y todavía cometer errores. Esto es así, ¿no? Entonces, cuando uno está empezando, pues todavía más, pero hay que eliminar ese sentimiento, ese obstáculo que presenta para muchos alumnos pues no querer cometer errores, porque los errores se van a cometer y de esa manera se va a aprender y se va a mejorar, ¿no? Entonces, yo siempre animo a los alumnos a que aprovechen cualquier oportunidad que se les presente para hablar español. Es lo que yo he hecho con las lenguas que hablo. Siempre que he tenido una oportunidad, pues he tratado de aprovecharla. Cometiendo errores, por supuesto, pero eso es lo más normal. Aquí hay un alumno, por ejemplo, que dice que no cree que aprender una lengua extranjera en los Estados Unidos sea algo valioso, porque tenemos la inteligencia artificial y tenemos, por ejemplo, Google Translate, y con eso pues ya uno se puede comunicar. Bueno, yo creo que hay dos problemas aquí. Primero, pensar que la inteligencia artificial es la panacea que va a arreglar todos los problemas. Y segundo, pues también esta idea de que una máquina puede comunicarse por nosotros. No, no, puede ayudarnos a comunicarnos. Pero pensar que con un teléfono celular, como se dice por aquí, o un teléfono móvil, eso puede tomar el lugar de aprender una lengua, pues bueno, se olvida también todos los aspectos culturales y comunicativos que entrañan las lenguas extranjeras. También dice este estudiante, y esto ya es una cuestión más ideológica que otra cosa, que si las personas que hablan otras lenguas esperan que él aprenda o ella aprenda, porque no sé si es un chico o una chica, que este estudiante aprenda su lengua, pues ellos también deberían aprender la lengua del estudiante. Es un falso problema esto en realidad, porque yo no conozco absolutamente a ninguna persona que haya nacido en los Estados Unidos que no sepa hablar inglés. Otra cosa es que, bueno, pues haya personas que acaban de llegar al país o de generaciones anteriores, pues que no dominen el inglés, pero todas las personas que nacen en los Estados Unidos hablan inglés, todas las personas que nacen en España hablan español. Esto es así. No estoy de acuerdo, evidentemente, con lo que dice este alumno. Hay muchas diferentes respuestas que tengo aquí y estoy
tratando de elegir solamente unas cuantas que sean las más interesantes o las que den más juego para comentar algunas cosas. Dice que una de las partes favoritas de la clase es cuando yo actuaba para explicar el significado de una palabra. Sí, realmente la gesticulación, la actuación tiene lugar en una clase de una lengua extranjera y bueno, yo trato siempre de presentar las palabras de tal manera que no tenga que traducirlas en el 100% de las ocasiones al inglés. No siempre funciona, pero se intenta que funcione y bueno, a este alumno eso le gustó. Y bueno, también es cierto que aquí nos encontramos, bueno, ahí hay alguien por fuera que no debe estar de acuerdo con lo que estoy diciendo porque se ponen ahí a pitar con sus coches. Estoy grabando esto pues más o menos sobre las 2 de la tarde y parece ser que en la calle hay gente a la que le gusta hacer ruido a todas horas. Lo peor es cuando hacen ruido por las noches, que a veces a la 1 de la mañana se escuchan esos ruidos también. Pero bueno, volvamos a este asunto que nos tiene, que tenemos aquí entre manos. Aquí hay un alumno que dice que le gustaría tener más oportunidades de practicar el español hablado, el español oral en la clase. Y efectivamente, siempre se pueden añadir más ocasiones porque, como digo, es uno de los lugares, el aula, en los que realmente los alumnos tienen más oportunidades para practicar el español oral. Y siempre trato cada semestre de incluir más y más actividades que les permitan pues mejorar su nivel oral de español. Este alumno o esta alumna le gustaría, a este alumno o a esta alumna le gustaría que hubiese todavía más. Después, aquí tenemos a un alumno que habla, o alumna, que habla acerca de cómo las lenguas extranjeras amplían nuestros horizontes. Bueno, es una manera más o menos psicologista de verlo, pero es cierto, porque desde luego nos permiten pues leer textos en otras lenguas que no estén traducidos a las nuestras, eh, pues viajar con mayor facilidad a otros lugares del mundo y sobre todo comunicarse con mayor facilidad con otras personas que no eh, hablan nuestra lengua. Suelo poner el ejemplo de cuando yo tenía 17 años y pasé un mes en París y allí en el hostal en el que estaba había una pareja que eran italianos y pues yo tomaba el desayuno en el hostal prácticamente todas las mañanas con ellos y pues con un poco del italiano suyo y un poco de mi español, hablando un poco más despacio y tal, pues fue posible comunicarse sin ningún problema. En ese caso, porque las dos lenguas son muy semejantes. Si, por ejemplo, yo hubiese tenido que comunicarme solo en italiano con esta pareja, habría sido más difícil, habría cometido muchísimos errores porque yo no hablo italiano. Pero ahora, pues varias décadas después de esa anécdota que cuento, pues me sería mucho más sencillo todavía que entonces entenderlos porque conozco mejor esa lengua de lo que la conocía antes, a pesar de que no, no la hablo. Dice este alumno también que una cosa que le gustó de la clase es que yo trataba de relacionar como profesor todo lo relacionado con la cultura española con la cultura estadounidense. Y creo que eso es importante porque hay puntos de conexión. Es importante que los alumnos comprendan que a pesar de las diferencias, evidentemente, entre los Estados Unidos y España, entre Europa y América, pues hay muchísimos puntos de contacto e incluso entre las lenguas hay también muchos puntos de contacto. También hay alumnos que se tomaron este cuestionario más en serio que otros, porque algunos escriben mucho, otros escriben menos. Aquí hay un alumno que se queja de que era difícil aprender las palabras de vocabulario. Sí, claro, efectivamente, y no hay realmente ningún método que sea la panacea para aprender
vocabulario y ortografía también, porque si hay exámenes escritos, que lógicamente los hay, pues la ortografía también tiene su importancia. Y yo siempre le digo a los estudiantes que cuando aprendan las palabras, cuando vean que hay una palabra que es más difícil, que la escriban en una hoja en blanco en varias ocasiones, varias veces, para que de esa manera pues puedan interiorizar las, esas palabras más difíciles y las aprendan mejor. También en las clases conviene que los estudiantes participen lo máximo posible, porque deben participar en un contexto, en el de la clase, en el cual se sientan seguros para participar. Quiero decir, que no piensen que el profesor o que los demás estudiantes van a juzgarlos porque cometan errores, porque ya digo que cometer errores es lo más común cuando uno aprende una lengua extranjera, pero que un alumno o una alumna cometa el error por sí mismo, que responda y a lo mejor pues no sea la respuesta correcta, eso ayuda realmente a que aprenda eh, ese punto de gramática o esa, eh, o esa palabra de vocabulario, porque siempre cuando uno acierta o cuando uno comete un error, recuerda eh, el contenido mucho mejor que si escucha a otra persona acertar o cometer un error. Habla aquí una alumna, por ejemplo, o un alumno, de que no le gustaban en absoluto los ejercicios online, porque claro, la clase tiene un componente online que viene con el libro que por cierto muchos de los alumnos tienen simplemente en un formato electrónico, y en la página web relacionada con el libro pues hay también ejercicios online y yo le pongo algunos de esos ejercicios para que hagan en su casa, pero no les gustaba y la verdad es que no funcionan tan bien esos ejercicios online. Al hacer los ejercicios para que los corrija una máquina, creo que no funcionan de la misma manera que cuando los alumnos hacen ejercicios preparados por mí, que yo les entrego como trabajo para casa, ¿no? Es generalizado. Puede haber algún alumno, uno o dos, que dicen que sí, que los ejercicios online están muy bien, pero la mayor parte de ellos no están demasiado contentos con esos ejercicios online. De hecho, bueno, yo los pongo pues porque son parte del currículum y porque sé que mis demás compañeros también los ponen y entonces pues para que más o menos todas las secciones del primer semestre o del segundo semestre o del tercer semestre de español sean las mismas, pues yo trato de poner también esos ejercicios, aunque les doy menos importancia que los ejercicios que yo preparo, porque evidentemente los ejercicios que yo preparo son los ejercicios en los que yo me voy a basar después para confeccionar los exámenes, porque aunque el libro que utilizamos todos los compañeros que somos profesores de español es el mismo y las secciones que damos tienen exactamente pues el mismo contenido, tenemos libertad para escribir, para crear nuestros propios exámenes parciales, nuestros propios exámenes finales. Y a mí me interesa mucho la idea de que un examen, cualquier examen que uno dé, que uno proponga en una clase, ya sea un examen parcial o ya sea un examen final, debe reflejar lo que se enseña en la clase y no preparar las clases de tal manera que uno presenta los contenidos de cara al examen. El examen debe, yo creo, reflejar lo que se da en la clase y no al revés, no dar en la clase algo específicamente para el examen. Por eso cada semestre, y de hecho en cada sección que doy cada semestre, a veces los exámenes son diferentes. Bueno, cada semestre siempre son diferentes, pero a veces incluso dentro de un mismo semestre, dos secciones de la misma clase tienen dos exámenes que no son exactamente los mismos, porque en cada grupo se tratan a veces temas diferentes dependiendo de la comunicación, la interacción entre los alumnos y el profesor.
Entonces, para mí esto es muy importante, ya que yo tengo la oportunidad de crear mis propios exámenes, pues me gusta que los exámenes reflejen lo que se da en la clase y no que la clase se dirija a un examen. Por supuesto, cuando hay exámenes estandarizados, como es el caso, por ejemplo, en los institutos, en los high schools, pues entonces ahí sí que ya es más difícil, porque los profesores no tienen esa potestad de crear sus propios exámenes. Entonces las cosas ahí sí que ya son diferentes. Aquí dice un alumno o una alumna que le gustaba el hecho de que yo no hacía preguntas directas a alumnos que no querían participar. Esto no es del todo cierto. Yo sí que hago en muchas ocasiones preguntas directas a alumnos. Lo que pasa es que entiendo que en la universidad los alumnos son ya personas adultas. Con lo cual, pues, si ellos quieren inscribirse en una clase, pagar el dinero que los créditos suponen y luego no quieren participar, pues, bueno, yo tampoco les voy a obligar de una manera eh, activa, al menos no siempre. Pero tampoco puede ser que un alumno llegue a una clase de una lengua extranjera y piense que con sentarse ahí, por ósmosis, ¿no?, ya va a aprender esa lengua. Hay que hacer un trabajo. Y a veces los alumnos llegan a la universidad pues pensando que las clases de lengua extranjera, en este caso español, pues son unas clases divertidas, en las que vamos a cantar canciones, en las que pues no se va a hacer un trabajo muy efectivo, y luego se dan cuenta de que realmente, si así les han enseñado una lengua extranjera hasta el momento, en el instituto o así, pues eso no es exactamente como en una universidad se da una clase de una lengua extranjera. Por otra parte, se suelen dar cuenta de que la lengua española no es tan fácil como ellos piensan que es, porque aprender una lengua no es fácil. Aprender una lengua, evidentemente, no es una carrera de 100 metros lisos, a ver quién lo hace más rápido, sino que es una carrera de fondo que lleva muchos, muchos años, décadas, diría, en muchos casos, ¿no? Y lo mejor es que los alumnos sepan, sean conscientes de que una clase de español es tan importante o puede ser tan difícil como cualquier otra clase en la que estén inscritos. Pero hay esta idea de que el español es más fácil que otras lenguas, error, o que las clases de lenguas extranjeras son menos importantes o son más fáciles que cualquier otra clase que vayan a tener. Entonces todo esto se refleja en este cuestionario que les propongo el último día de clase, antes de entregarles las notas del tercer examen parcial. Algunos alumnos se quejan, y esto es bastante típico, de cuestiones relacionadas con las notas. Por ejemplo, que haya más oportunidades de hacer ejercicios por los cuales se les dé una nota y que no tengan tanta importancia los exámenes parciales o el examen final, pero en realidad sí, hay quizzes, que son como pruebas breves, que ayudan a preparar los exámenes más importantes. Lo que pasa es que a los alumnos les gustaría que hubiese ejercicios específicos que yo corrigiese para que tengan una nota más alta o para que puedan subir la nota. Lo que pasa es que, bueno, los ejercicios que hacen todos los días y que después corregimos en la clase juntos, esos son los ejercicios que preparan a los alumnos después para los exámenes. Y por supuesto, hacer los ejercicios, no hacerlos, también es un porcentaje de la nota. Lo que pasa es que no cada día estoy yo corrigiendo los ejercicios que traen. No, eso no es así, porque los ejercicios lo que sirven es para preparar, para que comprendan lo que se imparte. Si estamos hablando del subjuntivo, por ejemplo, pues va a haber ejercicios sobre el subjuntivo para que los hagan en casa y luego todos juntos los corrijamos en la clase. Va a haber después esas pequeñas pruebas o quizzes en las cuales pues vemos ya con una nota, aunque no tan importante como la nota de los exámenes parciales o del examen final, pues para ver si realmente están aprendiendo lo que tienen que aprender. Aparte de eso, pues también hay algunos ejercicios de crédito extra que los alumnos pueden hacer a lo largo del
semestre, y eso les puede ayudar también a subir un poco la nota, dependiendo de si están pues, en una categoría de nota, una A, una B, una C o una D, o no. Evidentemente, si alguien está muy lejos de una A, pues se va a llevar una B. Pero si está cerca de una A, porque está en la parte superior del rango de B, pues entonces es posible que por participar en clase, por hacer estos ejercicios de crédito extra, pues pueden llegar a una nota superior. Pero yo creo que es importante trabajar día a día, porque ya digo que es, como en cualquier otra clase, por otra parte, una carrera de fondo. No se puede pensar que en 5 días pues, se puede aprender todo lo necesario para aprobar el examen final. Bueno, por eso hay clases en persona a las que los alumnos tienen que asistir. Y después, pues también hay algunos que protestan porque pues no hago públicas en este sistema que se llama Canvas, que es como una especie de bueno, página web donde puedo subir algunos ejercicios y donde también puedo poner las notas de los exámenes que no suelo poner en Canvas, porque lo que hace Canvas es, pues el sistema hace una media matemática de todas las notas que tienen los alumnos en los exámenes parciales, en el examen final, etc. Pero esto a mí no me sirve porque la nota final depende de muchos factores, no solamente el matemático. Si hay un alumno que empieza mal la clase pero va mejorando, eso se tiene en cuenta. Pero eso las matemáticas no lo tienen en cuenta. Y si ocurre lo contrario también, eso las matemáticas tampoco lo tienen en cuenta. Por tanto, no me sirve un sistema en el cual yo pongo las notas y le estoy dando al alumno o a la alumna una idea equivocada de la nota que van a sacar. Porque a lo mejor es más baja en ese sistema, en Canvas, de lo que realmente es. O a lo mejor es más alta de lo que realmente es. No suele ser el caso, pero puede, puede pasar. Entonces, por eso no lo hago. Pero yo también digo que cuando yo era alumno, pues en el instituto primero, después en la universidad, después en mis estudios de doctorado, yo siempre sabía a ciencia cierta cómo me estaba yendo tal o cual clase, sin necesidad de ver la nota. ¿eh? Y bueno, siempre tienen la oportunidad de hablar conmigo y yo les explico la nota que tienen en cada momento. Otra cosa es que no quieran hacerlo y prefieran que una máquina se lo presente y le haga la media y todas esas cosas. Pero para mí es importante la comunicación con los alumnos y no hay ninguna razón por la que los alumnos no puedan acercarse a mí y preguntarme, oye, ¿cómo van las cosas en la clase? ¿Qué nota tengo en estos momentos? Etcétera, etcétera, ¿no? Eso es importante. Creo que la comunicación con los alumnos debe ser fluida, pero no depende solamente del profesor, depende también de que los alumnos quieran realmente formar parte de ese proceso comunicativo. Aquí alguien dice que los exámenes eran a veces un poco difíciles. Bueno, yo creo que en general trato de presentar los exámenes basándome en lo que se hace en la clase. No hay nada diferente en los exámenes que no se haya hecho en la clase. Otra cosa es que el alumno o la alumna se haya preparado correctamente para el examen o no. Pero claro, eso es algo que yo ya no puedo controlar. En todo caso, tengo que decir que ha sido un semestre y ya voy terminando. Aquí está, aquí alguien que dice, me gustaría que hubiese más notas para que haya más equilibrio entre los exámenes y las notas finales. El equilibrio lo hay, porque todo alumno que participa en la clase, que viene a la clase y que participa activamente, pues tiene un porcentaje de la nota que se le va a incrementar. Por tanto, que haya más notas, en realidad no va a ayudar mucho más si es que el alumno no está trabajando con seriedad.
voy terminando, como digo, diciendo que en realidad ha sido este semestre de otoño del año 2024 un semestre positivo en líneas generales, porque además de las clases de lengua española y además de una clase de conversación avanzada en español, este semestre he tenido la oportunidad de revivir una clase que llevaba sin darse pues unos 25 años en nuestro departamento, que es la clase de Spanish 250 o Español 250, que es una clase para los estudiantes de educación general o General Education, que es una parte del currículum que da la universidad y que todos los alumnos y alumnas tienen que completar. Y es una clase en la cual yo presentaba aspectos de la cultura española en inglés y para que de esa manera los alumnos tuviesen una introducción general a la cultura española, a la diversidad que existe en España y siempre con una relación entre lo que se presenta acerca de España y lo que tiene que ver con la cultura estadounidense. Es una clase que estaba completamente llena, con unos 25 alumnos en total, y una clase que, por supuesto, me llevó mucho trabajo porque hubo que revivirla y no había materiales actualizados y los tuve que crear. Eso fue bastante trabajo, pero desde luego fue un trabajo interesante y que me gustó mucho hacer. Fue una clase, yo creo, efectiva, con la que estoy muy contento, y la oportunidad de presentar aspectos de la cultura de España en inglés para alumnos que de otra manera pues quizá no podrían conocer mucho sobre la cultura española. Se les abre de alguna manera la puerta y los ojos a otras culturas, y quién sabe, algunos de ellos ya han estudiado español, pero otros que quizá no lo hayan hecho, quizás se puedan interesar por viajar a Europa y se puedan interesar también por aprender la lengua española, porque en todo caso una lengua siempre sirve de alguna manera como puerta abierta a la cultura de aquellos países, de aquellos territorios, de aquellas gentes que hablan esa lengua. Y eso es algo que a mí me interesa muchísimo presentar a los alumnos, para que sepan que la lengua española no es algo, bueno, la lengua española o cualquier lengua, no es algo que se aprenda en una clase simplemente para sacar una nota y cumplir un requisito, sino que es una habilidad, como se dice ahora, una capacidad que los estudiantes pueden adquirir y que después pueden poner en práctica en la vida real, en verdaderas situaciones comunicativas reales. Bueno, estos son mis breves comentarios basados en las hojas de cuestionario que entregué a mis alumnos. Y bueno, si ustedes tienen algún comentario, matiz, alguna cosa que quieran añadir a lo que yo he comentado aquí, pues no tienen más que dejar comentarios por la parte de abajo de este vídeo, y yo estaré encantado de entrar en una conversación con ustedes acerca de la docencia del español, acerca de la lengua española, acerca del sistema universitario aquí en los Estados Unidos, porque es un tema, por supuesto, que tiene que ver directamente con mis intereses profesionales y que siempre me interesa contrastar con lo que otras personas aquí en los Estados Unidos o en otros lugares puedan pensar acerca de este tema. Me despido ya, se va terminando este año de 2024 y aprovecho, por supuesto, para desearles lo mejor para estas fiestas que se acercan y también para el año 2025, que ya poco a poco se nos viene inexorablemente encima. Soy Antón García Fernández y me despido ya desde Jackson, Tennessee, aquí en los Estados Unidos de América. Muchas gracias por la atención y hasta la próxima ocasión en mi canal de YouTube, Antón GF.